terminar, creo yo, este día aquí en la iglesia. Creo que no hay mejor lugar que la iglesia para terminar este fin de semana. La verdad que han sido cultos tan lindos desde ayer en la noche, los dos servicios de hoy y ahora en la noche. Creo que Dios está aquí y pues vamos a terminar esta noche estudiando la palabra de Dios, que a eso también es otro pues de los propósitos por los cuales nosotros estamos en esta tierra, estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a retomar el libro de Levítico. Últimamente habíamos estado hablando acerca de la Pascua por los tiempos pues que estábamos viviendo. Ahora vamos a regresar con Levítico. Ya compartimos los primeros capítulos hace 3 semanas, me parece. Empezamos a leer. La verdad que este es un libro tan lindo. Como les decía ese día, este es el primer libro que le enseñan a los niños cuando son pequeños, el primero. ¿Por qué? Porque habla de pureza, habla de entregarnos a Dios, habla de acercarnos a Dios. Yo creo que todos acá es un anhelo de todos acercarnos más a Él, acercarnos más a Dios, porque sabemos que cerca de Él vamos a estar seguros, vamos a estar bien. De esto nos habla el libro de Levítico, de santificarnos. Incluso hay otros que le llaman el libro de la santidad. Entonces este libro de Levítico es tan lindo que tal vez algunos nunca lo han leído, tal vez medio lo hemos ojeado ahí, pero yo creo que es un buen momento para estudiar el libro, porque tiene muchas cosas, muchas perlas, muchas cosas lindas que Dios tiene ahí para todos nosotros. Entonces ahora esta semana pues se miran estos capítulos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Obviamente no vamos a ver todo porque créanme que es bastante, y vamos a ver solo unos 2, 3, 4 versículos. Van a ver que hay muchas cosas lindas. Vamos a empezar leyendo Levítico 6, 8. Levítico 6, verso 8, verso 9. Dice: habló aún el Eterno a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Arderá en él. Me voy a adelantar al verso 12. Vamos a leer estos dos versos, el 12 y el 13. Dice así: y el fuego encendido sobre el altar, que dice, no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el 13 vuelve a repetir: el fuego arderá continuamente en el altar, que dice, no se apagará. Yo creo que hoy cabal cantamos este himno. Créanme que no nos pusimos de acuerdo, yo no le dije nada a los músicos, así que fue Dios el que puso ahí en el corazón de Gerson cantar este himno, porque este himno que cantamos, va el fuego en el altar, no se apagará, está basado en estos versos. Es un himno tan lindo. ¿A cuántos les gusta ese himno? Yo creo que a todos acá nos gusta. Es un himno tan, siempre que lo cantamos, yo creo que algo ocurre en nosotros, nos acerca más a Dios. Cabal, en estos versos está basado ese himno. El fuego arderá continuamente, no se apagará. Si vieron el verso 12 y el verso 13 son parecidos, dice no se apagará. El fuego tenía que estar continuamente encendido. Y fíjense que en el altar, cuando estaba pues el tabernáculo ahí en estos tiempos, dice que Dios encendió ese fuego. Era un fuego de veras de Dios. Es cierto, los sacerdotes iban a traer la leña, estaban ahí pendientes de que no se apagara el fuego, pero Dios mantenía el fuego encendido. Era un milagro sobrenatural. Él le pedía a los sacerdotes pues que hicieran, y a los levitas que hicieran todas estas labores de llevar la leña, ir todas las mañanas a preparar el lugar y que no se apagara ese fuego, porque Dios quiere que nos esforcemos. Dios quiere que nosotros siempre hagamos algo, aunque sea algo muy mínimo. Yo creo que la mayoría Dios lo hace. Él era el que mandaba ese fuego y no se apagaba, no se apagaba. Vieran que estuve leyendo algo sobre lo que sucedía ahí en el altar, y se cuenta que cuando se estableció el tabernáculo pasaron más o menos 120, 130, hasta 140 años creo yo, ese fuego, y no se apagó en todo ese tiempo. Imagínense, era un milagro, ahí sí que era un fuego de Dios. Este fuego pues se apagó hasta que Salomón ya construyó el templo en Jerusalén. Entonces ahí se hizo otro altar y se apagó ese fuego y se encendió sobre el otro templo. Pero vieran que era algo sobrenatural y ocurrían muchos milagros ahí. Vieran que a veces nos imaginamos nosotros ahí, vamos a ver más adelante, ahí traigo unas imágenes ahí para
que tengamos más o menos la idea. Pero a veces pensamos y decimos, era un fueguito, así como a veces hacemos fogatas, ponemos un par de leñitos ahí, pensamos que era así, pero no, vieran que este fuego era tan lindo, iluminaba tanto, era un fuego de Dios, era un fuego tan precioso. ¿Qué más? Vieran que no producía humo. Dice que ese fuego no producía absolutamente nada de humo, era algo sobrenatural. ¿Qué más? Había cuando se sacrificaban los animalitos, obviamente ahí sí salía humo, pero ese humo dice que se iba en línea recta hacia el cielo, no se movía para nada. ¿Por qué? Porque eran sacrificios, eran ofrendas de olor grato para Dios, era que ahí sí que estaba llegando directamente a Dios y se iba en línea recta. Otra cosa que pasaba era que el calor de ese fuego no derretía la base, creo que tenía una como cubierta de cobre, y vieran que nunca se calentó, nunca se quemó, nunca hubo un accidente ahí de ninguna naturaleza. Es más, fíjense que cuando llovía, cuando habían aires, no se apagaba el fuego. Por más fuerte que lloviera, ese fuego nunca se apagó, nunca se apagó. Y es algo, bueno, para nosotros ahora, en ese tiempo, como les digo, esto sucedió en el tabernáculo hace 3,300 años o 3,400 tal vez, pero tiene muchas aplicaciones para nosotros. Vieran que en Proverbios 13:9 dice: la luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Quiera Dios que nuestra lámpara no se apague. Yo creo que todos los que hemos venido acá esta noche es para mantener ese fuego encendido, mantener que no se apague, que no se apague. En 1 Timoteo, 2 Timoteo es donde dice: aviva el fuego de Dios que está en ti. Tenemos que avivar ese fuego, que no se apague, que no se apague ese fuego. Puede decirle al que tiene a la par: que no se apague tu fuego. Que no se apague ese fuego, que no se apague ese fuego que está en nosotros, que es un fuego de Dios, es lo que nos hace venir acá a la iglesia. Ese fuego es el que nos hizo venir hoy acá en la noche. Y vieran que desde ayer, pues mi papá ha estado compartiendo desde ayer en la noche a los que vinieron, de estar, así que tener esa disposición de servir a Dios. Eso es este fuego, es esa pasión por Dios, esa pasión por buscarlo, por acercarnos más a Él, por venir a la iglesia. Que no se apague ese fuego. Yo creo que si tal vez se nos está apagando el fuego, yo creo que es una buena noche hoy para decirle: Dios mío, no quiero que se apague el fuego, no, al contrario, quiero encenderlo más, encenderlo. Y así como pasaba hace mucho tiempo, que no se apagaba, que tampoco se apague en nuestra vida, que tampoco se apague ese fuego. Ahora les voy acá a enseñar unas imágenes. Este es habían 2 altares en el templo. No sé si se mira, creo que sí se mira bien la imagen ahí más o menos. Si alguno quisiera o tal vez no las mira bien o algo, yo les puedo mandar esta presentación y ya ustedes ahí pues pueden verla más detenidamente, estas fotos. Pero estas son imágenes que se han creado conforme a las medidas, a todo lo que leemos ahí en el libro de Levítico. Este era el altar del incienso, a veces le llaman también el altar del holocausto. Este estaba adentro en el lugar santo, ahí se presentaba el incienso. Es tipo, para nosotros es tipo de comunión con Dios, tipo de oración, tipo de esa intimidad que tenemos con Dios. Aquí yo creo que puse, sí, aquí hay otra. Está un poco más oscura, pero así más o menos, este era un altar. Ahora había otro altar afuera, que era el altar de los sacrificios. Como les digo, este se llamaba altar del incienso, otros lo llaman el altar del holocausto. Ahora el otro altar era el que estaba afuera. Este es un dibujito más o menos así, era una rampa, por ahí subían los sacerdotes y presentaban ahí los sacrificios. Vamos a poner otra imagen. Estas imágenes las escogí yo, algunas, otras mi esposa, otras hasta mi hijo también escogió algunas. Estaba ahí viendo cómo hacía la presentación. Aquí hay otra imagen donde se miran tres lugares, 3 pilas, por así decirlo, de madera, de leña. Miran uno allá, otro acá, otro acá. ¿Por qué habían 3? Viera que en uno de esos era donde sacrificaban los animalitos. Ahí vamos a explicar después qué quiere decir eso. Traían las ofrendas de los cabritos, a veces eran toros. Ese era en el más grande. En el otro se llevaban a cabo los sacrificios para mantener el fuego del altar que vimos anteriormente, del holocausto. Y el que está más lejos allá,
Ese era el fuego que tenía que mantenerse encendido siempre. De eso es lo que acabamos de leer, cuando dice fuego en el altar no tendría que apagarse por nada. Voy a ver, aquí tengo otras fotos. Bueno, no son fotos, ¿verdad? Son imágenes, porque en ese tiempo pues no tenemos fotos de ese tiempo, son imágenes que han creado. Aquí podemos ver que era grande. Si miran ahí la proporción de de un humano, del tamaño, era grande. Ahí podemos ver tres, lo que les decía, cabal, tres fuegos. Si miran ahí, esta foto me gustó, perdón, esta imagen me gustó mucho porque miramos ahí el humo que va para arriba. Miren, va así era, que iba completamente para arriba, no se iba a un lado, no se hacía para abajo y no se apagaba, sino que se iba directamente para arriba. ¿Por qué? Porque era para Dios, era una conexión completa con Dios. Aquí podemos ver, creo que aquí tengo la última. Aquí también hay otra imagen donde están los sacerdotes. Siempre se miran los tres que les estaba explicando, las tres, donde hacían la leña, donde hacían los sacrificios. Y allá hasta una montañita eran las cenizas, eran todas las cenizas que iban quedando, las iban juntando, y ya cuando pasaba un tiempo pues las sacaban de ahí para que no se juntara mucho. Ahora, ¿qué es lo que viene esto en nuestra vida? ¿Qué es lo que significa para nosotros? Que a veces decimos, eso pasó hace tanto tiempo, ahora no se hace eso, ahora no venimos acá a la iglesia a encender ese fuego. No, ahora es todo, o sea, sí lo encendemos, pero de un modo espiritual, un modo en nuestra vida, en nuestro interior. El fuego, como les decía, que hacían para mantener encendido el holocausto del otro altar más pequeño que vimos a un inicio, esto siempre tipifica la oración, tipifica la intimidad, la adoración con Dios. Yo creo que a todos acá nos gusta adorar. Hoy en la noche fue un claro ejemplo de la adoración con Dios, de esa intimidad con Dios. Yo creo que a todos acá nos gusta adorar, nos gusta tener esa comunión, de decirle a Dios, te amo, Dios mío, te necesito. Es algo tan lindo que podemos hacer, y no solo aquí, lo podemos hacer en cualquier lugar, a cualquier hora. Eso es lo que tipifica esto. Ahora, el otro que está más allá, que les decía, que de lo que acabamos de leer, que fuego en el altar no se apagará, era un fuego continuo. Como les digo, pasó más de 100 años y no se apagó ese fuego. Ese es el fuego que todos llevamos dentro, es el fuego de Dios, que nos hace buscar las cosas de Dios, esa pasión que tenemos por Dios, que queremos que no se nos apague por nada. Y ahora el último, que es de los sacrificios, que es el más grande, era donde sacrificaban los animalitos. Esto también, ¿qué significa en nuestra vida? En nuestra vida pues significa, pueden ser muchas cosas, hay muchas interpretaciones. Una de tantas veces igual puede ser la oración, nuestra alabanza, nuestra entrega a Dios, nuestra ayuda al prójimo. Y otra parte que también me gusta es cuando habla, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, muchas en las cartas lo miramos, dice el hombre espiritual, dice el hombre carnal. Vieran que buscando otras versiones dice el hombre animal. Otras versiones dice alma animal, decía otra versión. Pero es como nuestra parte, como nuestro mal instinto. Siempre les he explicado esto. Nuestro mal instinto, aquella que nos hace alejarnos de Dios, esos deseos que no tienen que ver nada con la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que sacrificar. Cuando estamos en alguna situación y queremos venir o alegarle a otro, ir a pegarle o yo qué sé, esa reacción, ese ego, eso es lo que tenemos que nosotros sacrificar y aguantarnos, aunque nos duela, aunque nos cueste. Tenemos que sobreponernos, tenemos que resistir. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Ese es el sacrificio, un modo de vida. Como les decía, sacrificar nuestro ego. Y no estoy hablando del shampoo o no sé qué hay que es de marca ego, no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que llevamos nosotros todos adentro, ese ego, ese hombre carnal. Hay un texto en Romanos 12:1. Esto lo ejemplifica muy muy bien. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, ¿en qué dice? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué es nuestro sacrificio? Nosotros somos tipo de ese sacrificio. Cuando dejamos que nuestros deseos del cuerpo, de la carne, los hacemos a un lado y resistimos y buscamos a Dios, ahí estamos sacrificando esa parte. Y es como que estuviéramos en ese tiempo llevando un animalito ahí para sacrificarlo. Ahora lo hacemos nosotros somos ese cuerpo.
Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es lo que les estaba hablando, esos deseos que batallan. Hay una como batalla dentro de nosotros, una batalla ahí en qué voy a hacer, en cada decisión que tomo, siempre está esa batalla desde que me levanto. Y qué bueno que escojamos siempre la vida, escojamos siempre servir a Dios, escojamos siempre los mandamientos, la palabra de Dios, porque de eso se trata, como les decía, sacrificar esa parte de nosotros que no le agrada a Dios, esos deseos que no tienen nada que ver con la Biblia, nada que ver con Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que sacrificar. Entonces eso es lo que nos enseña a nosotros esto del altar de los sacrificios. Como les digo, ahora no traemos ningún animalito, eso se hacía hace mucho tiempo, ahora somos nosotros. Este pasaje de Romanos me gustó mucho, porque nosotros somos ese sacrificio vivo. Tenemos que presentarnos nosotros como sacrificio vivo, y quiere a Dios que sea un sacrificio agradable al Señor. Amén, tenemos que hacerlo. Ahora, bueno, esta es por decir, la primera parte de mi mensaje. Ahora les voy a hablar sobre otra interpretación que tiene esto del altar. Como les digo, ahí hay muchas. Yo creo que a Dios, a cada uno, a ustedes, si leen, Dios les puede dar otra interpretación, Dios nos puede dar revelación, cosas tan lindas que están escondidas en su palabra. Y vieran que esto se llama el altar de mi casa. Ahora voy a ver cuál es el altar de mi casa. ¿Quieren saberlo? Vieran que este mensaje yo, bueno, lo escuché de nuestro pastor, del hermano Vladimiro Vázquez, ya hace como unos tal vez 2 o 3 años. Incluso yo todavía ni siquiera había empezado a predicar, pero ahí tenía mis apuntes, y cabal habla de Levítico y de los pasajes que estamos leyendo. Se llama el altar de mi casa. Ya vimos que el altar que somos nosotros, cómo podemos nosotros convertirnos en ese sacrificio vivo. Ahora vamos a ver cuál es el altar de nuestra casa. ¿Saben cuál es el altar de nuestra casa? Nuestra mesa. Dice aquí la mesa y el altar, nuestra mesa. ¿Cuántos tienen acá mesa en su casa? Yo creo que todos. Nadie va a decir, yo no tengo. Bueno, si no tiene, pues ahí donde come, no sé, tal vez comen en la cama o donde sea, pero donde comemos es el altar de nuestra casa, donde comemos. Yo creo que todos acá tenemos una mesa, puede ser grande, pequeña, como sea, pero es un lugar muy especial, y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver en dónde se basa esto. Vieron que en Ezequiel hay un pasaje muy, muy bonito. Aquí Ezequiel, en estos capítulos 39, 40, 41, 42, está hablando Ezequiel de una visión que Dios le había dado sobre el templo eterno. Ahí sí que donde vamos a reinar ya en la época mesiánica, en la época de Jesús. Ya cuando Jesús venga, creo que todos vamos a estar ahí. Espero que todos estemos ahí. Vamos a estar ahí gozosos, celebrando. Y aquí Ezequiel da muchos detalles acerca de ese templo eterno. Y en el capítulo 41, el verso 22 dice así: la altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante del Eterno. No dice ahí, me dijo, este es el altar. Se dan cuenta que está hablando del altar, está diciendo cuánto va a medir, qué material tenía que ser. Y este verso termina diciendo, esta es la mesa. O sea que está hablando de lo mismo. Nos está diciendo, el altar es la mesa, el altar es la mesa. Y de este verso se saca este estudio de que nuestra mesa es el altar, nuestra mesa. Imagínense, es un lugar tan lindo en la casa, y hoy vamos a aprender cómo hacer que nuestra mesa sea un altar puro para Dios. Hay un proverbio, Proverbios 13, capítulo 13, verso 25. Dice, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Pero si se dan cuenta, algo muy curioso aquí dice, el justo come hasta saciar su alma. No dice come para saciar su hambre, no dice come para saciar su cuerpo, no dice come para tener energías y no desmayarse, para tener fuerzas y poder trabajar. No, dice para saciar su alma. Imagínense el acto de comer, o sea, no solo nos da a nosotros energía
energía, nos da los nutrientes para que nuestro cuerpo pueda estar vivo, para que podamos caminar, hacer todas las cosas que tengamos que hacer, sino que también sirve a nuestra alma. Imagínense, esto es algo tan profundo, a veces lo leemos rápido, no le ponemos mucha atención, pero créanme que el acto de comer es algo tan sagrado, algo tan lindo. ¿Y por qué se dice que el altar de nuestra casa es nuestra mesa? ¿Por qué? ¿Qué pasa en la mesa? Por ejemplo, cuando nos vamos a comer pollo, digamos un ejemplo, vamos a comer pollo. ¿Qué pasó ahí? Hubo un animalito que tuvo que dar su vida para que nosotros tengamos vida. Miremoslo de ese modo. Si vamos a comer pollo, tuvo que haber un pollo ahí que tuvo que morir, tuvo que entregar su vida para que nosotros pudiéramos comernos ese pollo y tener esa energía y darnos vida a nosotros. O sea, no es algo que sea muy cruel o algo, no, así es como Dios lo diseñó. Dios dejó algunos animalitos ahí para que nosotros lo podamos comer y tener esa energía. ¿Qué pasa cuando comemos carne de res? Una vaquita tuvo que dar su vida, una vaquita tuvo que entregar su vida para que nosotros podamos tener vida. O sea, miremoslo así, siempre hay algo que se muere, por decirlo así, como pasaba en el altar. Había sacrificios, llevaban animales, moría un animalito. Así pasa ahora en nuestra mesa también. ¿Qué pasa cuando nos comemos, por ejemplo, un huevo? Bueno, ¿quién se murió ahí? Tal vez un pollito, no sé, pero a eso vamos, que entregó su vida el huevo. ¿Para qué? Nosotros no lo comemos, viene a nuestro cuerpo, de ahí se convierte en vitaminas, nutrientes y nos da a nosotros la vida para que nosotros podamos seguir viviendo y tengamos la energía. Y así, créanme que si podemos ver todo lo que comemos, un pescado, por ejemplo, igual, el pescadito tuvo que entregar su vida para que nosotros tengamos vida, para que nosotros tengamos vida. Igual pasa con las frutas, llevamos una manzana, una naranja. ¿Qué pasa con la manzana? Se acaba, nos la comemos, quedan solo las cáscaras, a veces nos la comemos con todo y cáscara, queda solo un pedacito, desaparece. La manzana entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida. Imagínense eso tan lindo. Por eso yo me acuerdo que una vez ya les hablé algo sobre comer. Creo que fue cuando estábamos estudiando el libro de Deuteronomio, donde decía que tenemos que bendecir al Señor por lo que comemos. ¿Cuántos acá oran por su comida? Oran cada vez. Creo que todos lo hacemos. A veces se nos olvida, a veces llegamos deprisa, que tenemos hambre, vamos a ver que lo primero que agarramos a la refrigeradora y comemos rápido y se nos olvida darle gracias a Dios. Pero que no se nos olvide. ¿Cuánto nos puede tomarnos de tiempo darle gracias a Dios? 1 minuto, 2, 3 minutos. Nunca se nos olvide darle gracias a Dios, darle gracias a Dios, porque sabemos que un animalito, una fruta, una verdura, algo está entregando su vida para que nosotros tengamos vida. Es un acto tan lindo que no tenemos que olvidarnos, no tenemos que olvidarnos de darle gracias a Dios. Eso está en Deuteronomio. No me recuerdo ahorita la cita, pero parece que es capítulo 8, 9, dice que bendecirás a Dios por lo que vamos a comer. Tenemos que bendecir a Dios. Y vieran que ese es un momento tan sagrado. Yo me recuerdo la vez que compartí esto, que mencioné, que a veces nosotros vamos a restaurantes o incluso en nuestra casa, a veces estamos todos comiendo y ¿qué pasa? Con el celular en la mano, todos con su celular, cada quien en su mundo. Y yo me acuerdo que cuando dije esto, ese día hubieron muchos hermanos que me dijeron, gracias hermano por decir eso, no sé por qué, me agradecerían, pero vieran que eso a veces pasa. ¿Qué pasa? Cuando vamos a comer es un tiempo para compartir, un tiempo para, a veces la comida es como secundaria, a veces lo más importante es compartir con nuestra familia, platicar. Dicen los sabios que por lo menos comamos juntos todos como familia una vez al día, por lo menos. Si se puede 2 veces, qué bueno. Si se puede 3, 4, excelente. Mientras más mejor. ¿Por qué? Porque a veces los papás están comiendo en el comedor, un hijo en su cuarto encerrado comiendo, el otro en la sala viendo tele, yo qué sé. Todos, y no, dicen que tiene que ser juntos, todos estemos juntos a la hora de comer.
Y igual, y la tecnología, yo sé que gracias a Dios nos ayuda tanto, pero a veces estamos tan metidos en los celulares que hablando con alguien y medio comemos y no, tiene que haber una comunión ahí entre la familia. Es un momento para hablar de cosas de Dios, hablar entre nosotros, tener esa comunión, no perderla. Como les decía, a veces lo más importante es la comunión, a veces la comida es como que secundaria, lo más importante es esa comunión, ese platicar, ese decir cómo te fue, qué hiciste hoy, qué te pasó, estar interesados en nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, con el que sea que estemos comiendo, pero es una bendición. Puede decir al que tiene a la par ahí, ¿cuándo me vas a invitar a comer? Yo creo que a todos nos gusta que nos inviten a comer, a todos, o hay alguien aquí que me diga, hermano, a mí no me gusta que me inviten a comer. No, yo creo que a todos nos gusta ir a comer, que nos digan, mira, vamos, te invito a tal lado, vení a mi casa, vamos a comer. Es un acto, como les digo, tan sagrado, tan lindo, que a veces lo tomamos ya como por decir una rutina, de decir, bueno, me toca, llegó la hora del desayuno, llegó la hora del almuerzo, pero no es un acto tan sagrado. Pensemos en esto, que es el altar. Nuestra mesa es el altar de estos días y tenemos que santificarlo, tenemos que darle gracias a Dios. Ahora, ¿qué se hace en la mesa? Darle de comer al prójimo, darle de comer al prójimo. A veces pensamos solo en nosotros, pero no. ¿Cómo santificamos nuestro altar? ¿Cómo hacemos que ese altar sea para Dios? Que ese altar sea como el que estaba en el tabernáculo, dándole de comer a nuestro prójimo, invitando, lo que les decía ahorita, invitando a alguien a comer, decir, o tal vez no invitando, tal vez también si miramos a algún vecino, alguien que no tiene que comer, pues llevémosle comida. Dicen los sabios que siempre que nosotros compremos, ahí sí que cuando vayamos al supermercado va a comprar todas las cosas de la semana, del mes, no sé, cada cuánto van ustedes a comprar, bueno, toda la comida, ¿verdad?, que vamos a consumir, que siempre dice que compremos un poco más, porque a veces calculamos solo en nosotros, solo en nuestra familia, decimos, con 1 libra de pollo me alcanza. Bueno, creo que no, unas 3, 4 libras. Pero compremos más, dicen los sabios, compren más, pensá en el prójimo. Tal vez alguien va a llegar a tu casa y no vas a tener que darle. Siempre tenemos que tener ahí sí que de sobra, comprar un poco más de lo que nosotros comemos. En Isaías 58:10 dice, si dieres tu pan al hambriento, saciares el alma afligida. Miren, pan al hambriento, saciar al alma afligida. En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea que hay grandes promesas cuando saciamos el hambre de alguien, cuando vamos a alguien a darle de comer. Miren que ocurren milagros tan lindos para nosotros. En Proverbios 19:17 también dice, al Eterno presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, cuando nosotros le damos a un pobre, estamos ayudando a alguien, es como que le estuviéramos prestando a Dios mismo. Imagínense, obviamente Dios nos va a pagar y nos va a devolver no solo lo que dimos, sino mucho más. Yo creo que todos acá somos conscientes de la bendición de Dios, que cuando uno siembra, Dios lo bendice a uno de una forma sobrenatural, muchísimo más de lo que uno siembra. Eso es lo que nos dice este verso. Al Eterno le da, al Eterno le prestamos, a Dios le prestamos cuando ayudamos a alguien. Entonces que no se nos olvide, invitemos a comer a alguien, invitemos a comer a nuestros amigos, salgamos, que no se nos olvide eso. Esos tiempos son maravillosos, invirtamos en eso. ¿Y qué más? ¿Qué dice Torah? Biblia. Torah quiere decir instrucción, es la palabra de Dios, nuestra Biblia. ¿Qué no tiene que faltar también en nuestra mesa? Palabras de la Biblia. A veces comemos y empezamos a hablar cosas que nada que ver, o empezamos a hablar mal de alguien, decimos, mira, vos te acordás de tal, y empezamos a saber qué, recordar cosas. Dicen los sabios que no tiene que faltar a la hora de comida, cuando estamos comiendo, palabras de qué, de la Biblia, palabras de Dios. Nunca se nos olvide hablar de Dios, hablar de su palabra, decir, mira, hoy leí tal texto, y compartir. Es algo tan lindo que al compartir con otro, nosotros somos los que más aprendemos. Tal vez el otro, Dios le ha dado otra revelación y podemos ahí aprender muchas cosas. ¿Esto de dónde lo sacamos? Vieran que en Levítico 1:9 aquí está hablando pues de los sacrificios. Dice, lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Al final dice, holocausto es, dice, ofrenda encendida de olor grato
para el Eterno. En otras versiones dice ofrenda de fuego, una ofrenda que quema de fuego, pero se menciona ofrenda encendida de fuego, menciona el altar. ¿Qué había en el altar? Fuego. Y vieran que Jeremías 23:29, ¿qué dice? No es mi palabra como fuego, dice el Eterno, y como martillo que quebranta la piedra. De aquí es donde hacen esa asociación y dicen, Dios mismo está comparando su palabra como fuego. ¿Y qué había en el altar? Obviamente había fuego. Entonces en nuestro altar, ¿qué es lo que no tiene que faltar? Ese fuego de la palabra de Dios. Hablemos de Dios, hablemos de Dios. Hay otro verso que también nos va a ayudar a entender esto. Dice, habló el Eterno a Moisés diciendo, esto era, perdón, lo pasé muy rápido aquí, Números 28, verso del 1 al 3. Dice, manda a los hijos de Israel y diles, mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí guardaréis, ofreciéndomelo a su tiempo. Se dan cuenta que dice ahí mi pan, está hablando de ofrenda, pero ¿qué dice Dios? Mi pan. Y vieran que siempre el pan es asociado con la palabra de Dios. En toda la Biblia hay un proverbio que es el 9:5, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Es como que Dios está diciendo, vengan a comer el pan que tipifica la palabra de Dios, que no falte eso en su altar, que no falte el pan en el altar, que no falte palabra de Dios. Entonces que no se nos olvide. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nuestro altar, nuestra mesa sea bendecida? Tenemos que ayudar a nuestros amigos, ayudar al pobre, al que necesita, compartir comida, compartir todo lo que tengamos, todo lo que Dios nos ha dado. Y qué más que no falte la palabra de Dios a la hora de comer. Tan lindo que es comer, compartir con nuestros amigos, nuestra familia, hablando de Dios, hablando, o puede ser un testimonio, cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. Creo que todos acá tenemos testimonios y vieran que cómo se ha hecho ahora de popular esto, pues en la ciudad capital, en todos lados, que hay que desayunos, que refacciones, para que hombres de negocios, y se invita a mucha gente que es inconversa y con ese pretexto a comer, le dicen vamos a un desayuno, te llevo a esta refacción, y se usa eso como pretexto. ¿Para qué? Para enseñarles la palabra de Dios. Y vieran que es algo tan lindo, es algo tan eficaz. Si ustedes tienen amigos que tal vez no se han convertido, tal vez no conocen a Jesús, pues invítenlos, díganle, mira, te invito a un almuerzo, vamos a tomar un café o a un desayuno, lo que sea, llévenselo y háblenle de Dios, van a ver que va a ser más fácil con la comida, con ese pretexto, por así decirlo, de comer juntos. Háblenle de Dios y van a ver que van a haber resultados maravillosos. Entonces que no se nos olvide eso. Ya para terminar les voy a dar este último verso que está en Josué 1:8. Josué capítulo 1 verso 8. Te dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, la Biblia, ahí en el original dice esta Torá, la instrucción que Dios nos ha dado, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo, dice lo que está en él escrito, porque entonces, aquí viene la recompensa para nosotros, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos que nuestro camino sea prosperado. Queremos que Dios nos prospere en nuestro camino, que todo nos salga bien. Nunca nos olvidemos de su palabra, nunca nos olvidemos en ninguna circunstancia. Entonces, hasta aquí pues llegó la enseñanza de esta noche. La verdad que es algo tan lindo que a veces uno no lo mira de ese modo, pero créanme que la Biblia es tan linda, que hay tantos secretos, tanta revelación, tanto que creo que no tiene fin. La verdad que cada uno de ustedes puede tener, Dios le puede dar revelación sobre un texto, y vieran que es algo tan lindo saber que la palabra de Dios es tan poderosa. Entonces que no se nos olvide eso, que el altar pues somos nosotros. Recordémonos que siempre nosotros somos ese sacrificio vivo para Dios, y que no se nos olvide que el altar de nuestra casa es nuestra mesa, que no se nos olvide eso. Voy a invitarlos a todos a que nos pongamos de pie. Vamos a terminar orando. Si hay alguna necesidad, pues esta noche, si alguien necesita de Dios,
si alguien necesita de Dios, tal vez está pasando por un momento difícil o cualquiera que sea su situación, puede pasar acá adelante, vamos a orar por ustedes. O tal vez, así como acabamos de estudiar, que no se apague ese fuego. Tal vez sentimos que nuestro fuego ya se está apagando, tal vez sentimos que ya la llama está muy pequeñita, sentimos que ese fuego por Dios, esa pasión por Dios se está apagando, o sentimos que ya estamos muy lejos de Dios. También es una noche para decir: Dios mío, quiero acercarme a ti, quiero que esa llama, que ese fuego en mi interior se encienda y que no se apague, y así como leímos, que nunca se vaya a apagar, esa llama. Pueden pasar acá adelante cualquiera que necesite oración, cualquiera que vino buscando un milagro, vino buscando esa palabra de Dios, vino buscando acercarse a Dios y no alejarse, y no dejar que esa llama se apague, puede pasar acá adelante. Vamos a orar esta noche, vamos a orar por cualquier necesidad. Sabemos que Dios está aquí, Dios ha estado todos estos días, ha estado siempre aquí. Sabemos que su presencia está en este lugar, todos así lo sabemos, y declaramos esta noche una noche de milagros, una noche de bendición para nuestra vida. Vamos a orar. Te doy gracias, Señor. Gracias te damos a ti, Señor, porque sabemos que tú estás aquí en este lugar. Te venimos bendiciendo, Señor, porque tú, Señor, por medio de tu palabra nos guías a nosotros, nos guías y nos das luz, Señor. Nos das esa luz que necesitamos. Te pedimos esta noche, viniendo a decirte: perdónanos, Dios, perdónanos, porque tal vez se ha apagado esa llama, se ha apagado ese fuego dentro de nosotros. Tal vez sentimos que ya no hay esa pasión por ti, ese primer amor tal vez que sentíamos antes, Señor, tal vez se ha ido apagando. Pero esta noche, Señor, queremos encender ese fuego en nuestro altar, y así como leímos, el fuego en el altar nunca se va a apagar, nunca se va a apagar ese fuego. Te venimos pidiendo, Dios, que no se apague el fuego, que hay en nuestro interior, en el nombre de Jesús. Venimos orando, Señor, por todos mis hermanos acá, Señor. Cualquier necesidad, Señor, que tú suplas ahí, Señor. Cualquier necesidad. Sabemos que tú, Señor, eres especialista, Señor, en imposibles. Eres un Dios de milagros. Sabemos que tú estás acá esta noche, y eso es lo que aprendemos por medio de tu palabra: acercarnos a ti, como aprendimos hoy, Señor. Que ese fuego no se apague, Dios mío, que esa llama no se apague, sino que se avive ese fuego, como dice en tu palabra: aviva el fuego del don del Dios, el don de Dios que está en nosotros. Que se avive ese fuego, que no se apague, Señor, que no se apague ese fuego. Te venimos, Dios mío, pidiendo, Señor, que no se nos apague el fuego, Señor, que no se nos apague ese fuego. Perdónanos, Señor, si a veces hemos nosotros dejado que se apague, Señor, con nuestras actitudes, tal vez con nuestro comportamiento, tal vez con nuestra falta de leer tu palabra, nuestra falta de oración, nuestra falta de ser sensibles a ti, nuestra falta de buscar a ti, Señor. Te pedimos que nos perdones esta noche. Es una noche para acercarnos a ti, Señor, acercarnos más a ti, Señor, y que ese fuego, Señor, se vuelva a encender, Señor, y que nunca se apague, Señor, que nunca se apague, Señor. Por favor, Señor, gracias te damos a ti, Señor. Gracias, queremos presentarnos nosotros como ese sacrificio vivo del cual dice tu palabra en Romanos. Queremos nosotros ser ese sacrificio, Señor, presentarnos nosotros como sacrificio. Todas esas actitudes que no te agradan, todo ese nuestro hombre, Señor, carnal, esos deseos, Señor, que no tienen que ver nada con tu palabra, Señor. Queremos venir a dejar eso hoy, y en un acto profético, Señor, venir a quemar eso, así como hacían en esos tiempos, en los tiempos de Moisés hace 3000 años, que iban a quemar los animalitos. Así queremos hacer esta noche, quemar ese ego de nosotros, eso que no te agrada, Señor, eso que nos aparta de ti, esos deseos que no tienen que ver con tu palabra. Queremos venir a quemarlos esta noche
y ser libres, Señor, y ser libres por completo. Te damos gracias, Señor, porque queremos, Señor, poner en práctica tu palabra, poner en práctica. Sabemos ahora, Señor, que el altar de nuestra casa es nuestra mesa, la mesa donde comemos. Queremos, Señor, que esa mesa sea santa, Señor. Queremos tomar, Señor, cuando comamos, Señor, recordarnos siempre de ti, recordarnos, darte gracias, Señor, a ti por todo el sustento que nos has dado. Yo creo que todos los que estamos acá, nunca nos ha faltado la comida, nunca nos ha faltado, Dios mío. Gracias te damos a ti. Perdónanos, Dios mío, si no te hemos agradecido, pero te venimos diciendo hoy, gracias, Señor, gracias, gracias, Señor. Ayúdame, Señor, a que ese altar sea bendecido, que nuestra casa sea bendecido. ¿Por qué? Por ayudar, que no se nos olvide que tenemos que ayudar a nuestro prójimo, ayudarle, darle de comer al que lo necesita, Señor. Y así, Señor, vamos a santificar nuestro altar, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos a ti, Señor. Sabemos que tú estás aquí esta noche. Gracias, Padre. Gracias, Señor.